Seguimos ahora con el texto de percepción de Searle. Es un texto bastante interesante, bastante lindo, a pesar de que a muchos les debe haber traído un dolor de cabeza. Empieza desarrollando lo que son las teorías filosóficas de la percepción. Básicamente tenemos dos concepciones. Una es la teoría de los datos sensoriales y la otra es el realismo directo o ingenuo. De acuerdo con la teoría de los datos sensoriales, no vemos la realidad directamente tal cual es, sino que somos conscientes de objetos internos, que son los datos de los sentidos, que han sido causados por los objetos externos y que tienen la propiedad que el objeto externo parece tener. Ya vamos a ver bien qué significa esto. La otra doctrina es el realismo directo e ingenuo, que dice simplemente que vemos la realidad de forma directa y sin mediación. De acuerdo con la teoría de los datos sensoriales, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, una moneda y cuando la vemos de costado la vemos como si fuera elíptica, cuando en realidad la moneda externa es redonda, ¿sí? Entonces, en ese caso, la teoría de los datos sensoriales dice que hay un objeto interno que es elíptico, ¿sí? Es el dato sensorial lo que es elíptico. Por eso dice es que tiene la propiedad que el objeto externo parece tener. El objeto externo no es elíptico, pero la apariencia, el dato sensorial, sí lo es. Eso es lo que dice la teoría de los datos sensoriales. Y va a decir que en realidad nunca vemos el objeto externo, siempre vemos la apariencia del objeto nada más. Para demostrar que en realidad nunca vemos el mundo externo, sino que solamente vemos los objetos internos, los datos sensoriales, el teórico va a apelar a el argumento de la ilusión o el argumento de la alucinación. Es el mismo argumento, nada más que se refiere a dos fenómenos distintos. La ilusión es cuando vemos un objeto externo de manera distorsionada, distinto a como es en realidad, y la alucinación es cuando tenemos una experiencia de ver un objeto cuando en realidad no hay ningún objeto ahí. Bien, el argumento dice lo siguiente. En algunas circunstancias vemos los objetos de manera diferente a como son. Existe algún objeto que tiene la propiedad que el objeto externo parece tener, pero el objeto externo en realidad no es así. Entonces, lo que vemos no es el objeto externo, sino algún objeto interno, el dato sensorial. Veámoslo en un ejemplo. Si por ejemplo yo pongo un lápiz en el agua, ¿sí? En un vaso de agua, el lápiz va a parecer que está quebrado, pero en realidad no está quebrado. Solamente yo veo una apariencia, va a decir la teoría de los datos sensoriales. Mientras que el objeto externo del lápiz se mantiene recto, yo percibo algo que está quebrado. Y ese algo que yo percibo, que yo veo, es el dato sensorial, la apariencia. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la alucinación. Searle cita el ejemplo de un clásico, digamos, de Shakespeare, que es Hamlet. Hamlet está alucinando que tiene un puñal en la mano. Entonces, él ve que tiene el puñal, pero en realidad no hay ningún objeto externo, no hay ningún puñal. Entonces, si no hay ningún puñal, ¿qué es lo que ve él? Lo que va a decir la teoría de los datos sensoriales es que él está viendo la apariencia de un puñal. Entonces, como conclusión al el argumento de la ilusión o alucinación, el teórico de los datos sensoriales va a decir que nunca vemos la realidad tal cual es, nunca la vemos de manera directa, sino que solamente somos conscientes de objetos internos que son los datos sensoriales, ¿sí? Son las apariencias. Otro argumento que tenemos para defender la teoría de los datos de los sentidos es el argumento de la ciencia. De acuerdo con Russell y con algunos otros autores, ¿sí? La ciencia demuestra que uno en realidad nunca ve un objeto externo, sino que lo que ocurre es que estamos captando mediante nuestros sentidos algunos estímulos. Esos estímulos va a ser transmitidos, ¿sí? Convertidos en un impulso nervioso por nuestros órganos sensoriales, luego van a ser transmitidos por nervios hacia nuestro cerebro, donde van a ser interpretados como una experiencia. Entonces,
Nosotros lo único que tenemos en nuestra conciencia, lo único que accedemos a esa experiencia, a ese resultado, a ese efecto que tiene nuestro contacto con el mundo, ¿sí? Ahora bien, cabe preguntarnos cuál es la relación entre el objeto externo y el objeto interno. ¿Cuál es la relación entre el objeto externo y el dato sensorial? Lo que va a decir la teoría representacional de la percepción es que nosotros no vemos el objeto externo, sino que el objeto externo nos causa un dato sensorial y ese dato sensorial representa al objeto externo. Se asemeja, es análogo, es similar, parecido al objeto externo. ¿De acuerdo? Pero acá caemos con un problema bastante obvio. Si nosotros decimos que el objeto externo no nos es accesible, solamente accedemos al dato sensorial interno, entonces, ¿cómo podemos decir que el objeto interno, el dato sensorial, representa o se parece al objeto externo? Si al objeto externo no lo veo. Es como decir, eh, tu, tu mamá es parecida al hombre invisible. ¿Cómo sabes si el hombre invisible no lo puedes ver? No puedes acceder a ello. Entonces es ridículo pensar que el dato sensorial se parece al objeto externo cuando estamos diciendo que nunca vemos el objeto externo. Ante este problema, Berkeley opta por lo que se denomina fenomenalismo o idealismo, que es la idea de sostener que en realidad los objetos externos no existen, sino que lo que únicamente existe en el mundo son nuestros objetos internos, nuestras percepciones, nuestras ideas. Va a decir que en realidad cuando nosotros vemos un objeto externo, la única prueba de existencia que tenemos de ese objeto externo es el hecho de que lo estamos viendo. Entonces, lo único que existe en realidad es el ver algo, ¿sí? La percepción de algo, pero en realidad el objeto externo no existe. Searle no está de acuerdo para nada con el argumento de la ilusión, ni de la alucinación, ni el de la ciencia, y mucho menos está de acuerdo con la teoría de los datos sensoriales, ni tampoco con el fenomenalismo de Berkeley, ni con nada de lo que mencionamos hasta ahora. Él va a tratar de defender el realismo directo. Entonces va a empezar por refutar el argumento de la ilusión. Para refutar el argumento de la alucinación, por ejemplo, va a atender a que hay cierta ambigüedad en el término ver. Cuando yo utilizo el verbo ver, debo darle un objeto directo, ¿sí? Cuando yo digo estoy viendo, digo que estoy viendo algo, entonces tengo que decir qué es lo que estoy viendo. Al no haber un objeto real, entonces yo voy a decir que estoy viendo la apariencia, ¿sí? Piensen en el ejemplo que vimos recién de Hamlet con el puñal alucinado, ¿sí? Al yo no tener un puñal real para decir Hamlet está viendo un puñal, tengo que decir que Hamlet está viendo un puñal alucinado, ¿sí? Pero ahora bien, está mal utilizar el término ver en estas circunstancias. Eso es lo que nos lleva a un error. Eso es lo que va a decir Sartre. En realidad no deberíamos decir que él está viendo algo. En realidad él no está viendo nada. Lo que ocurre en realidad es que este sujeto está alucinando. Punto. No tengo que decir que está viendo algo cuando alucina. Simplemente alucina y nada más. ¿Sí? No hay ningún objeto que tengamos que darle al verbo alucinar. Está alucinando y punto. Otro que va a decir es que no tiene sentido decir que yo veo la apariencia de un objeto y no veo el objeto. Es totalmente ridículo decir que yo veo el aspecto de María, pero que no la veo a María, ¿sí? Llega una chica re bonita a la fiesta y yo digo, ¿viste qué linda que está, qué linda que se ve, qué buena apariencia que tiene María? Y entonces alguien me dice, sí, vi qué buena apariencia que tiene, pero no la vi a ella. Sería absurdo, ¿no es cierto? Por otra parte, también va a refutar el argumento de la ciencia. ¿Cómo lo va a hacer? Va a decir que el argumento de la ciencia incurre en la falacia genética.
¿Qué es la falacia genética? La falacia genética es cuando yo intento desmentir algo explicando su origen. Por ejemplo, yo puedo decir, vos no crees en el inconsciente porque sos víctima de una represión. Ahí yo explico el origen de la creencia y supuestamente eso desmiente el hecho de que no exista el inconsciente. Va a decir que el hecho de que mis percepciones sean el resultado de procesos neuronales no refuta el hecho de que yo, de hecho, sí percibo el mundo externo, ¿sí? Cuando yo hago una explicación de cómo mis órganos sensoriales captan el mundo externo y lo transmiten en impulsos nerviosos y que luego esos nerviosos son procesados por mi cerebro, estoy diciendo cómo yo de hecho sí percibo el mundo externo. Estoy explicando cómo observo el mundo externo. No estoy diciendo que esté observando otra cosa que no es el mundo externo, sino que es un objeto interno, ¿sí? Por último, para apoyar el realismo directo, Searle va a proponer el argumento trascendental. Este argumento está bastante bueno, ¿sí? ¿En qué consiste el argumento trascendental? Partimos de un hecho, ¿sí? Que tenemos que aceptarlo, si no, no funciona el argumento, que es que nos comunicamos. Por lo menos en algún momento podemos hablar con alguien y esa otra persona nos entiende, ¿sí? Comunicamos una idea. Luego analiza qué sería necesario para que eso se pudiera dar, ¿sí? ¿Qué haría falta para que podamos comunicarnos con otra persona? Entonces, va a decir que si nos comunicamos, para que nos entendamos, es necesario que los dos veamos a qué nos estamos refiriendo. Es decir, que tengamos acceso a un objeto de referencia externo, que los dos lo podamos ver. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, che, ¿querés que tomemos una cerveza de esas que están ahí? Y el otro me dice, sí, dale. Entonces, para que él entienda lo que yo le estoy diciendo, la palabra cerveza tiene que referir a un objeto externo, porque se refiere a un dato de los sentidos mío interno, él no lo podría ver, entonces no nos podremos comunicar y no nos entenderíamos, caeríamos en un solipsismo. Entonces, si admitimos que nos comunicamos, tenemos que admitir también que tenemos un acceso directo al mundo externo, es decir, que vemos la realidad de manera directa y no con la mediación de un objeto interno. Bueno, eso sería todo. Saludos.